Bienvenidos esta tarde de miércoles a la UNAM Responde, un espacio donde en reiteradas ocasiones nuestros investigadores académicos e invitados de muy distintas disciplinas nos han hablado de la oportunidad o de una de las oportunidades que nos brinda esta pandemia, y es la de pensar no solamente en nuestro presente, sino reflexionar sobre el futuro que queremos como humanidad, y en este sentido trabajar día con día consciente y responsablemente. Y bueno, sabemos que una de las principales alternativas para controlar esta emergencia sanitaria son las vacunas que se han producido y distribuido, digamos, de forma no equitativa a nivel internacional. Pero bueno, los desarrollos siguen llegando a nuestro país, siguen llegando dosis, y hace unos días la COFEPRIS dio a conocer que está revisando la posibilidad de que la llamada Sputnik Light pueda aplicarse en caso de emergencia entre la población mexicana, y en este caso pues sería la segunda vacuna rusa desarrollada contra el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que estaría llegando a nuestro país. Estaremos atentos a cómo terminan estos desarrollos. Y bueno, durante todos estos meses hemos hablado de los retos a los que se enfrentan no solamente los estudiantes, sino también los académicos con las clases a distancia y con este distanciamiento que permite aprender y enseñar de forma distinta. También los retos que significa para las familias. Hoy hablaremos precisamente de estas interacciones a raíz de un estudio en particular en donde se hablan de las ventajas, pero también de las desventajas de esta alternativa de enseñanza-aprendizaje. Y para hablar de todo esto, me da gusto saludar aquí en la UNAM Responde a la doctora en Educación, Erika Rivero Espinosa. Ella es del Laboratorio de Felicidad y Bienestar Subjetivo del Programa de Estudios sobre Equidad de Género del CRIM. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a TV UNAM por la invitación y a ti, Rosa, por el espacio. Pues gracias a ti para que nos compartas estos estudios, estos trabajos que han estado haciendo también durante la pandemia. Pero para empezar, me gustaría preguntarte acerca del bienestar. ¿Es un concepto subjetivo o hay algunas bases sólidas en donde podamos centrarnos para ver si estamos actuando o si estamos parados en el camino correcto, doctora? Claro que sí, Rosa. Bueno, lo más importante es considerar que el bienestar puede ser abordado desde múltiples enfoques, pero uno de los enfoques más importantes es el enfoque relacional. Para este estudio, precisamente, que vamos a platicar un poquito sobre él, nosotros abordamos el enfoque relacional del bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a entender el bienestar al fondo e integrado sobre las propias relaciones humanas, es decir, sobre las propias prácticas de relación. El bienestar va a ser un resultado de esta relación. ¿Esto qué implica? Pues implica que nosotros abordemos las cuestiones subjetivas también de las experiencias que se viven en relación, en contextos y momentos específicos. En este caso, pues el momento y contexto específico que nosotros estamos abordando, tratando de entender, analizando y cuestionando, es el espacio de educación a distancia durante el programa Aprende en Casa. Exactamente, porque quizá es uno de los más evidentes. Desde que comenzó esta pandemia, lo primero que sucedió es que los estudiantes se fueron a casa y entonces se tuvieron que crear alternativas para seguir estos procesos, para seguir estas relaciones, pero pues como bien nos dices, estas relaciones interpersonales se modificaron completamente. ¿Cómo impacta esto no solamente en la educación de los estudiantes, sino en su desarrollo integral como individuos, como personas? Claro, es muy importante. Bueno, primero hay que tener un panorama general del contexto, ¿no? O sea, entendemos ahorita el complejo contexto que se está viviendo a través de la pandemia. La mayoría de países optaron por una modalidad emergente, ¿no? Que en realidad dio respuesta a que no había manera de tener clases presenciales. Entonces, actualmente en México tenemos 37 millones, aproximadamente 589,960 estudiantes sin educación presencial. Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Según la propia UNESCO, el cierre de escuelas nos va a traer implicaciones, ¿no? Para las familias, para los docentes, para los propios estudiantes. Tenemos entre ellas, pues, la interrupción del aprendizaje, confusión y estrés para los propios docentes. Tenemos padres y madres de familia con poca preparación para la educación a distancia. Tenemos aumento en las tasas de deserción, mayor exposición a la violencia y a la explotación y aislamiento social, entre otros. Entonces, pues en este panorama, digamos, un poco desolador,
tenemos que entender que el aprendizaje y que el bienestar van a estar interrelacionados y que tienen que ver también con la calidad de vida y con el desarrollo de las personas que están interactuando en esta educación a distancia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues que necesitamos obtener nosotros información en el país, ¿no? Y en este caso, bueno, fue en el estado de Morelos que realizamos este estudio, pero lo que quisimos fue obtener información para entender, analizar y promover aquellos procesos socioeducativos que nos están aportando, que nos pueden representar un aporte ante este complejo panorama, ¿no? Entonces, estas nuevas formas, uno de los principales elementos que nosotros quisimos abordar, cabe mencionar, Rosa, que el estudio que voy a mencionar en un momentito, algunos de sus resultados, lo hice en colaboración con el doctor Alejandro Baena Rivera. Entonces, bueno, lo quería comentar. Y bueno, lo que quería decir es que es muy importante abordar estas nuevas formas emergentes de educación, para dar cuenta no solo de los problemas derivados de las brechas de desigualdad que se hicieron tan evidentes durante la pandemia, ¿no? Y además de las condiciones en que estas nuevas formas se presentan y se gestionan. Otro elemento muy importante es verlo a través de un acercamiento microsocial. Esto quiere decir a través de la mirada de las propias personas que están viviendo esta educación a distancia, cómo la viven, cómo se sienten, qué retos les está representando y qué elementos son los importantes que tenemos que destacar y que tenemos que promover. Pues ya empezaste hablándonos de este tema y en verdad es importantísimo porque nos habla de la realidad a la que se han enfrentado durante ya varios meses estudiantes, en este caso de Morelos, pero que seguramente se comparten con las realidades de otros estados de todo el país y bueno, también de otros países, seguramente principalmente de Latinoamérica. ¿Por qué no nos explicas, doctora? Ya nos dijiste cuál es el objetivo, pero quiénes están trabajando y cómo es que aplicaron este estudio, cómo llegaron a los resultados de los que hablaremos también, por supuesto, en unos minutos. Claro, bueno, primero pues mencionar que fue complejo, ¿no? Es complejo, sería un muy buen tema, ¿no? Hablar de lo que es la investigación ahora desde las nuevas formas también de hacer investigación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer fue lograr una manera de llegar a la población que queríamos. En este caso fueron padres y madres de familia. Lo que nosotros, nuestro objetivo fue conocer cómo las madres y los padres de familia y los tutores consideraban la educación a distancia, cómo percibían ellos el bienestar de sus hijos e hijas durante esta educación a distancia. Además, integrando el elemento del dominio tecnológico que ellos tenían o que ellos consideran tener sobre el medio tecnológico en sí mismo. Entonces, te decía que era un poquito complejo porque lo que tuvimos que hacer fue pues un muestreo de bola de nieve. Como nosotros no teníamos acceso a la población directamente y en ese momento estábamos todavía en un confinamiento, en un nivel de semáforo rojo en el estado y en varios estados, estamos hablando de los primeros 3 meses de pandemia, ¿no? Entonces estábamos en un nivel muy alto de riesgo, no teníamos nosotros manera de llegar más que a través de pues esta forma de muestreo que se nos ocurrió y que se utiliza mucho cuando no se tiene acceso a la población directamente en campo ni a través de la vía institucional. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer esto a través de una bola de nieve que implicó contactar desde las supervisiones escolares a través, ellos tenían chats con sus docentes de sus escuelas, los docentes de las escuelas tenían chats con los padres y madres de familia de sus grupos escolares y entonces de esta manera nosotros hicimos llegar un cuestionario estructurado que contenía nuestras principales dimensiones. Ok, entonces lo que hicieron es llegar de esa masa que estaba ahí en el estado, identificando algunas escuelas que tenían contacto no solamente con los alumnos, sino con los papás, que era quienes ustedes querían llegar. A esto se refiere al término de bola de nieve. Doctora, platícanos cómo se hizo el muestreo, no sé si fue en los primeros meses de la pandemia, a estudiantes o a padres de familia de estudiantes, de qué niveles, cuántos fueron, en qué consistió la encuesta, cómo elaboraron este cuestionario. Claro que sí, Rosa. La muestra estuvo conformada, en total quedó, después de esta bola de nieve y de este avance, digamos, entre que también las madres y padres de familia se les solicitaba que si ellos conocían
a padres y madres de familia de otras escuelas que estuvieran interesados en contestar la encuesta, pues que comentaran. Entonces así fuimos haciendo la muestra. Quedó finalmente en 899 madres y padres de familia, de los cuales 88.8 son mujeres, con hijos que cursan la educación básica, tanto pública como privada, pertenecientes a 17 municipios del estado de Morelos, que representan el 47% del total de municipios de nuestras 4 grandes áreas de regionalización del estado. Entonces, nuestra encuesta se hizo en línea a través de un cuestionario, una liga se les hizo llegar, como les comentaba, a través de chats que fueron bajando de nivel desde supervisión hasta llegar a madres y padres de familia. Y esta encuesta contenía 3 dimensiones muy importantes, ¿no? La primera era la calidad de las interrelaciones que se establecen durante las clases a distancia en la comunidad educativa. Esto quiere decir entre docentes y padres y madres de familia, entre docentes y alumnado, entre el propio alumnado, es decir, los hijos e hijas con sus propios compañeros y compañeras del salón, y también padres y madres de familia con los docentes. Entonces, es toda esta gama de interrelaciones que se dan entre ellos. Esta primera dimensión fue su calidad. La segunda dimensión fue la satisfacción que se obtiene o que es percibida por los padres y madres de familia de sus hijos e hijas durante esta toma de clases, durante estas clases a distancia, y que tiene que ver y que integra elementos comunicativos, afectivos y cognitivos. La tercera dimensión fue este dominio que ya comentaba, que es el dominio técnico, es decir, esta capacidad de los madres y padres de familia para el uso del medio tecnológico y cómo ellos consideran dominarlo, digamos. Entonces, bueno, de esto se trató, ¿no? Cabe aquí mencionar que nosotros vamos a entender el ambiente virtual, que no es nada más, es un medio para transmitir y para recibir información y gestionar información. Es un medio que también produce sociabilidad. Entonces, esta parte es muy importante porque en este tenor es que nosotros vamos a estar abordando estas 3 dimensiones. Son muchos los conceptos y los resultados que seguramente fueron encontrando con estos cuestionarios después de trabajar ampliamente la metodología y poder llegar a estos padres, madres de familia y tutores. Háblanos de los resultados que encontraron en cuanto a estos 3 puntos que hablan además pues del entorno en el que se desarrollan, de esta percepción que se tiene, pero también de la realidad que se vive, como decíamos, en distintos municipios. En este caso se trata del estado de Morelos. Claro. Bueno, pues encontramos elementos sumamente interesantes para la práctica educativa, sobre todo, ¿no? Bueno, lo primero que encontramos es que mientras mejor se concibe la interrelación en términos positivos de mejora, mejor se percibe el bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la interrelación está íntimamente ligada al bienestar que se va a sentir durante las clases a distancia. Entonces, encontramos también que los padres y madres que perciben tener un alto dominio tecnológico tienen mejor interrelación con los hijos y con sus hijas. Este hallazgo nos va a sugerir la importancia no solo del proceso educativo que están viviendo los alumnos y alumnas durante el programa Aprende Casa, sino también el conocimiento y la habilidad de uso que los padres y madres tienen durante el manejo de tecnologías. Esto va a suponer que los padres y madres de familia o tutores dentro del programa Aprende Casa están jugando un rol de mediadores entre los estudiantes y los docentes a través de su dominio, su capacidad de uso de las tecnologías. Entonces, este es un tema que no se ha abordado mucho, ¿no? Los padres y madres de familia tuvieron de manera emergente e inmediata que cambiar su rol a ser ahora mediadores, ¿no? Sobre todo a menor edad de los hijos e hijas, se requiere mucho más su presencia y mucho más su apoyo, ¿no? Su apoyo técnico durante las clases a distancia. Pero lo que encontramos es que este apoyo está incidiendo en la calidad de relación. Es decir, si los padres y madres de familia pueden ofrecer este apoyo, la relación con los hijos y hijas va a aumentar, o sea, va a tener términos, va a mejorar en términos, de mejora de calidad. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo más importante aquí? Que bueno,
De entrada, que el aprendizaje posee de base un carácter relacional, en donde la interacción es tanto un elemento mediador como proceso de desarrollo humano y de bienestar. Este carácter relacional del aprendizaje nos va a convocar a identificar aquellos recursos que se encuentran en las relaciones cotidianas que pueden representar un aporte al proceso educativo, y esto, bueno, pues para promoverlos, ¿no? Aún en la distancia y aún a través de medios tecnológicos o a través de un proceso híbrido que parece ser que es lo que viene pronto, ¿no? Entonces, este es nuestro reto actual, ¿no? Si la educación a distancia no es mediada a través de una relación humana, puede convertirse en un mecanismo estático, instrumental y además pobre, ¿no? Es necesario además que esta interrelación que se promueva sea significativa, reflexiva, crítica. Y esta intención pedagógica puede encuadrarse muy bien en este otro tema, que es el tema de la convivencia escolar. El tema de la convivencia, hablar ya enfocar la interrelación al tema de convivencia escolar es estar hablando ya de que nuestro núcleo va a ser la vida en común, que va a ser el núcleo de base y el núcleo de llegada y el núcleo de proceso de la vida en común, en la que vamos a buscar intencionalmente el bienestar, ¿sí? El bienestar entre sus actores, sobre todo en un contexto tan complejo como el de la pandemia. Y esto lo ligo con lo que nos mencionaste hace unos minutitos. Obviamente tiene que ver con la calidad de relación que tienen los alumnos con los maestros, con las tecnologías, con las herramientas, pero me gustaría centrarnos en estos que son los elementos afectivos, comunicativos y cognitivos, que van mucho más allá de lo pedagógico, de lo académico. ¿Cómo impacta y cómo deben abordarse, cómo deben tratarse, no solamente durante esta pandemia, sino en los retos que están por venir, porque pues una de las alternativas es que la educación sea híbrida a partir de este momento, si las condiciones así lo exigen y también lo permiten, pensando en tecnología? Es que además de los elementos cognitivos, son prioridad los elementos afectivos y comunicativos. No podemos pensar que las personas aprenden fuera de un contexto relacional. Siempre vamos a estar aprendiendo en un contexto relacional. Entonces, solemos dar mayor importancia a los aspectos instrumentales. Es lo que ha estado sucediendo con la educación a distancia. En otras entrevistas que hemos realizado a docentes, hemos encontrado que hay una gran preocupación por cubrir objetivos curriculares, pero muchas veces por cubrir este objetivo dejamos de lado este aspecto cognitivo, y lo que estamos viendo es que este aspecto afectivo y este aspecto comunicativo, que no está alejado, sino que está integrado también dentro del aspecto cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volverlo a mirar, volverle a dar la importancia adecuada, ya sea a través del medio tecnológico y ya sea cuando se abran las puertas de las escuelas. La interrelación tiene un papel central en términos de aprendizaje, como ya lo comentamos, y en términos de calidad de vida y de desarrollo. Entonces, pues esto es lo principal. Es importante que se construyan en la medida de lo posible en la educación a distancia y, como lo decía, ya que estemos de manera presencial, otras formas relacionales a través de las cuales podamos abordar nuevas prácticas pedagógicas que busquen la resignificación socioafectiva, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de la participación social. Estos elementos van a ser claves, sobre todo porque las condiciones en las que van a regresar toda la comunidad educativa van a ser condiciones complejas también, ¿no? Vamos a encontrarnos con alumnos, alumnas que perdieron familiares, vamos a encontrarnos con docentes que perdieron familiares. Entonces, tiene que haber un proceso de apoyo psicosocial, y estos procesos de apoyo psicosocial tienen que estar basados en la interrelación, pero una interrelación intencionada a través de prácticas pedagógicas que la lleven hacia, pues, digamos, ideales de relación, de lo que queremos obtener de la relación como recurso simbólico dentro de la comunidad educativa.
donde por supuesto todos los factores cuentan, la relación de los maestros, la tecnología que se tiene, como ya nos los has estado platicando, pero quizá lo que no hemos estado haciendo correctamente es darle la importancia a esta relación afectiva al interior de las familias, que tiene que ver con los procesos de socialización que se van desarrollando y que se vieron interrumpidos cuando nos fuimos a tomar clases al interior de las casas. Doctora, para terminar, me gustaría que nos hablaras en este sentido de cuáles son los principales retos y de la necesidad de readaptarnos en términos individuales, sociales y colectivos, teniendo como centro, por supuesto, la educación, pero todo lo que significa el interior de las familias y de las comunidades. Bueno, pienso que lo principal sería retomar la experiencia que se vivió, ¿no? La experiencia que vivieron las familias y que vivieron los docentes. La experiencia tiene que ser retomada como un elemento de aprendizaje más. Cuando regresemos es muy importante que podamos hablar de qué vivimos, qué aprendimos y sobre todo desde un posicionamiento resiliente, ¿no? Un posicionamiento que nos permita reconocer que nuestra experiencia es valiosa, lo que vivimos fue valioso, reconocer el gran trabajo que hicieron las maestras y maestros, ¿no? Sobre todo en educación básica, ya que educación básica es uno de los niveles más complejos y que atendió y que atiende a la población más vulnerable durante la pandemia. La mayor parte de estudios que se han realizado en México sobre educación a distancia se han centrado en educación superior y sobre todo en elementos muy instrumentales, en elementos que tienen que ver con cómo el docente lleva la clase, ¿no? Qué elementos, qué prácticas, pero poco sobre la interrelación y poco sobre educación básica. Entonces, hay que regresar, hay que ser muy cuidadosos con este nivel, porque es el nivel más diverso y, como comentaba, más amplio, ¿no? Es el que atiende a la mayor población en México y es el nivel que atiende a la población de mayor vulnerabilidad. Entonces, pues creo que el reto puede estar ahí en reconocer lo que se aprendió, en no soltar la relación que se construyó entre docentes y padres y madres de familia, porque lo que sí pudimos también encontrar es que en muchos aspectos esta relación tuvo que fortalecerse, tal vez no de manera intencionada, sino porque era necesario fortalecerla, porque se abrieron nuevos canales de comunicación, ¿no? Antes puede ser que no existía un chat entre padres y madres de familia y él o la docente, ¿no? Entonces, es retomar esta relación, ver qué fue lo positivo y que nos puede dejar aprendizajes a futuro. Como bien lo dijiste hace unos minutos, pues de lo que se trata es de reinventarnos dadas las condiciones que tenemos y no sabemos, bueno, cómo va a ser después de que la pandemia esté controlada, si se va a regresar a clases normales o se va a seguir requiriendo de este apoyo, de estas interrelaciones entre los académicos, las escuelas, los estudiantes, las familias y que por supuesto afecta o impacta en el desempeño de las familias y de las comunidades. Muchísimas gracias, doctora en Educación, Erika Rivero Espinosa, investigadora del CRIM, eres pedagoga de la convivencia, temas importantísimos de los que quizá pocas veces se hablan porque nos centramos en el aprendizaje, en los números, en lo que es cualitativamente nombrable y de lo que podemos contar, pero hay otros factores que debemos considerar y es esto, las relaciones afectivas que hay entre todos los involucrados en estos procesos complejos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Erika. Hasta luego, Rosa. Muchas gracias a ti. Gracias. Pues si no olvidemos que son, como bien nos decías, poco más de 37 millones de estudiantes los que están atravesando en medio de esta pandemia estos procesos. Entonces, seamos más empáticos y afectivos en estas comunicaciones, en estas interrelaciones. Y bueno, tenemos más información. Hoy es miércoles, vamos con los chicos de No Memes, quien hoy nos hablan sobre un meme que se ha pues modernizado y nos lleva a conocer algunas historias basadas en hechos reales de médicos que están atendiendo a pacientes en medio de esta pandemia. Los entrevistados de hoy en la UNAM Responde están de lujo, ¿verdad? Bueno, pues el equipo de No Memes solo les tomamos un momentito para compartirles un paréntesis de información que si no cura, pues al menos entretiene. De entre las heroínas y los héroes más poderosos del planeta y las peores catástrofes vistas por los seres humanos, surgen las nuevas historias de los héroes del día a día. The Vitals es la nueva serie de historietas lanzada por la gigante de los superhéroes,
Marvel Comics, y que rinde homenaje a las trabajadoras y trabajadores de primera línea durante una de las catástrofes sanitarias más grandes de la humanidad. Siguiendo 13 testimonios de enfermeros y doctores del AHN en Pensilvania, Estados Unidos, las historias sirven como amalgama de las docenas de enfermeras que compartieron sus historias, señaló Marvel en un comunicado. Además, Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, agregó: en Marvel contamos historias sobre héroes todos los días, pero esta historia es especial. Cuenta una historia sobre nuestros héroes cotidianos, las enfermeras y los profesionales de la salud que trabajan incansablemente y con valentía para salvar vidas. The Vitals, True Nurse Stories, se está distribuyendo en la red de hospitales del AHN, así como en eventos de reclutamiento, redes sociales y plataformas digitales. En No Memes ya estamos ansiosas y ansiosos por leerla, en el mero estilo de Marvel, las historias de los hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas por las nuestras. Cuéntanos en redes sociales, ¿cuál es tu cómic favorito? No olvides sintonizarnos en el siguiente No Memes. Pues ahí está un verdadero reconocimiento a estos héroes que no llevan capa, que usan bata y que han estado ahí en la primera línea de esta emergencia a lo largo de ya más de un año atendiendo pacientes que han sido pues infectados por el virus del SARS-CoV-2 y han desarrollado la enfermedad de COVID-19. Valga desde aquí, desde este espacio universitario, también un reconocimiento a todos los médicos y el personal de salud de nuestro país. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recibimos todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de todas las pantallas que ustedes decidan elegir. Lo seguimos leyendo para seguir haciendo juntos este programa y pues nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.